Embajada y embajadores siempre tratan de acercarse a los temas internacionales y al mundo diplomático en general de las relaciones internacionales. El petróleo pocas veces se lo tocamos en esa dimensión que es tan importante, más allá de la variable nacional, esa variable internacional. ¿Y quién mejor que Heliodoro Quintero, quien fue nuestro representante ante la OPEP en cargo diplomático, con responsabilidades de política exterior, que tendríamos que informar precisamente que esa diplomacia es muy activa y hay una diplomacia petrolera en el mundo de hoy, ¿no? Sí, obviamente. Los presidentes del país que han sido muy activos en la diplomacia petrolera y han hecho, si se quiere, giras o tours en la diplomacia petrolera han sido especialmente Carlos Andrés Pérez, pues, en su momento, y también Rómulo Betancourt en la medida en que pudo. Hizo a través de Juan Pablo Pérez Alfonso todas las, digamos, innovaciones. También al gobierno de Medina se le atribuye parte de lo que fue el inicio de la institucionalización. La primera superintendencia de hidrocarburos que existió adscrita al ministro de Fomento se hace en un periodo donde el ministro era, creo que Néstor Luis Pérez, y él, siendo ministro de Fomento, crea esa superintendencia. Ahora, Y de allí viene la primera institucionalidad directa de todo esto. de hecho, Pero es en el Congreso, perdón. de hecho, el primer presidente o la primera acción del presidente Chávez fue convocar una conferencia mundial del petróleo aquí en Caracas. Bueno, en efecto, la segunda cumbre de jefes de Estado se hace en el año 2000, en el mes de septiembre, apenas a 2 años de haber, menos de 2 años, de haberse asumido en la presidencia de la República. La primera conferencia, ¿dónde fue? En Argel, Es Argelia, importante también de la OPEP, ¿no? y fue en 1975. Y bueno, ya es una reunión en donde los jefes de Estado de cada uno de los países, de una organización que en toda una parte de su época, los países conjuntamente concentraban el 80% tanto de las reservas petroleras probadas que había en el mundo, del petróleo como hidrocarburo, e igualmente de la producción de petróleo. Ahora, en tu caso, tuviste el privilegio de estar en la industria petrolera, de estar en la diplomacia activa petrolera, porque fuiste gobernador en Viena ante la OPEP. ¿Por qué Viena y por qué la OPEP tiene una estructura multinacional, multilateral y sobre todo abierta ahora con una OPEP Plus? Bueno, la ciudad de Viena o el país Austria es un país neutral, pero tenemos que mencionar que en los primeros años de la posguerra, de 1945 a 1955, si no me equivoco, Austria estuvo del otro lado de lo que fue llamada la cortina de hierro. Y por múltiples negociaciones, Austria pasa a ser, después de 1955, un país ya no de lo que se llamaba en esa época el este de Europa, sino del occidente de Europa, y con una serie de condiciones que tenían que ver con que el país fuera lo más neutral posible. El país tiene, la ciudad capital, una plaza que en honor al soldado ruso, y toda una serie de cuestiones que derivaron ahí, pero fundamentalmente la neutralidad. De esa neutralidad se deriva la presencia de 3 sedes mundiales que tiene la ONU. La principal, que está en Nueva York, la de Ginebra y la de Austria. Que por cierto fue en Ginebra donde comenzó la OPEP, la primera Secretaría General, ¿no? Claro, porque, bueno, como bien, también Suiza era el país que era el país neutral también en la época de la guerra, Segunda Guerra, 1939-1945, y en Suiza no había ninguna inclinación. De hecho, los pasaportes suizos eran una especie de salvoconducto para muchas situaciones y circunstancias durante esa guerra.
Posteriormente tenemos hoy día, y a lo largo de todos estos años, que Suiza no es miembro de la Unión Europea, porque para poder conservar esa neutralidad en todo el proceso de las negociaciones, se puede circular hoy día de manera libre por una comunidad llamada Schengen, que libera fronteras de aproximadamente originalmente fueron 15 y creo que ahorita pueden ser 19 de los 27 países que tiene la Unión Europea y pueden circular libremente. O sea, Sí, es muy distinto cuando uno vivió las dos épocas y en un momento dado simplemente hay una autopista que dice bienvenido a Alemania cuando se pasa de Austria a Alemania, ¿no? Sí, el Tratado de Schengen precisamente es dentro del concepto de la Unión Europea, de los 27 países, una garantía de libre tránsito. Y Suiza, por supuesto, es un país siempre neutral. Por cierto, cuando hablamos de Viena, no solamente han estado allí grandes venezolanos del petróleo, sino también hay un incidente con la política internacional que fue la toma de rehenes de los ministros de petróleo por un venezolano, Carlos Ramírez, del Chacal. Sí, de hecho eso ocurrió y a los ministros los trasladó esta persona. Murió una persona, un libio. De hecho, la OPEP ha tenido en Viena 3 sedes y esto fue en la primera de las sedes que ocurrió. El ministro venezolano en el momento era Valentín Hernández y los secuestradores dispusieron el llamado Chacal que los trasladasen en un avión que terminó siendo un avión de la aerolínea austríaca a la ciudad de Argel. Que por cierto, ahí fue el ministro de Venezuela también y le dio al Chacal una carta para su familia que estaba en el Táchira, aquí en Venezuela. Algo así. Y después otro grupo lo liberaron en Libia, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí. No se llevaron absolutamente a todos los ministros. Sí, uno de los ministros, entre esos el venezolano, fue a dar a Libia. Ahora, cuando tenías ese rango de embajador, representante gubernamental de Venezuela en Austria, ¿cómo era esa vinculación con los dos centros de poder en Venezuela de política exterior? El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía y Petróleo. Bueno, de alguna manera el gobernador ante la OPEP y el ministro de Petróleo, al igual que todos los ministros, tienen, digamos, funciones muy afines. Y ha habido muchos ministros de petróleo que vienen directamente de ser embajadores. Hay dos casos, uno es Valentín Hernández, que era embajador en Austria justo antes de ser ministro, y el otro caso es Erwin Arrieta, que era embajador en Kuwait, países que tienen que ver con la OPEP. Uno es la sede y el otro es uno de los 5 fundadores, de los 6 fundadores de la OPEP. A mí me tocó entregar la embajada precisamente al embajador Arrieta. Yo me fui en ese momento de embajador a Libia, que seguía siendo un país muy importante en esa época del petróleo. Hoy en día hay una anarquía en Libia, pero aquí hay una embajada nueva y veo que el embajador está muy interesado en fomentar los vínculos con Venezuela y fortalecer la industria petrolera, el nuevo gobierno de Libia. Sí, en efecto el presidente Pérez tuvo la idea, que yo soy partidario de que no en Venezuela sino en todos los países OPEP, es algo importante que el embajador correspondiente en el país, si es miembro OPEP, sea una persona, no necesariamente un petrolero stricto sensus, sino una persona en algún modo afín al petróleo como tal. Entonces, ocurre eso. De hecho, el orden de protocolo en las conferencias ordinarias y extraordinarias de ministros de la OPEP, en las delegaciones que asisten por los países, es primero el ministro, segundo el gobernador, tercero el embajador. Vamos a un en corte, cada uno de los países. Heredor, vamos a un corte para compromisos comerciales y seguimos con el tema de la diplomacia y el petróleo, que es tan importante en los 2 días y sobre todo con estas guerras que tenemos, porque en el Medio Oriente y en Ucrania y en Rusia hay petróleo. Ya regresamos.